El día que salí del Centro de Reinserción Social de Apodaca. La lluvia de noviembre caía con tanta fuerza que se sentía como si el cielo intentara lavarme por completo. Me quedé en la entrada con una bolsa de papel que contenía un teléfono que ya no retenía la carga, una cartera con 800 pesos adentro y un reloj que mi padre me había dado el día que cumplí 30 años. 9 años. 9 años había estado dentro de esos muros por un crimen que no cometí, y el mundo allá afuera había seguido girando sin mí como si yo nunca hubiera existido en absoluto. Mi nombre es Francisco Calderón. Tengo 64 años. Construí soluciones logísticas Calderón desde un solo camión y una bodega rentada en Monterrey hasta una empresa de logística de 800 millones que movía mercancías por 11 estados del país. Tenía 400 empleados que me llamaban por mi nombre de pila. Tenía una hija llamada Lorena, que era mi única razón para levantarme cada mañana. Tenía una esposa llamada Carolina que creía que me amaba, y tenía un socio comercial llamado Daniel, en quien confiaba más que en cualquier hombre vivo. Cada una de esas cosas resultó ser algo distinto a lo que yo creía. Los cargos por fraude fiscal llegaron en la primavera de 2015. El SAT apareció en mi oficina con agentes federales y una pila de documentos que me hicieron sentir un vuelco en el estómago. Empresas fantasma de las que nunca había oído hablar. Cuentas en el extranjero a mi nombre. Facturas por servicios que nunca se prestaron. Pagos a proveedores que no existían. Mi contador, un hombre al que había empleado por 11 años, se paró en mi sala de juntas y les dijo a los investigadores que yo personalmente le había dado instrucciones de falsificar los registros. Lo dijo sin inmutarse, mientras yo estaba sentado al otro lado de la mesa sin creer lo que estaba escuchando. Mi abogado lo llamó uno de los montajes de fraude financiero más minuciosos que jamás había visto en 30 años de defensa penal. El juez vio a un hombre rico que se había vuelto codicioso, y me dieron 12 años. Cumplí 9 por buena conducta. Carolina vino al centro de visitas 2 veces en el primer año. Lloró en ambas ocasiones y me dijo que estaba luchando por mí, que sabía que yo era inocente, que me esperaría. Los papeles del divorcio llegaron a los 14 meses de mi condena. Escribió una carta corta diciendo que no podía pausar su vida. Había encontrado a alguien que podía estar presente de formas en las que yo ya no podía. Más tarde me enteré de que ese alguien era Daniel. Eso no fue una sorpresa. Para entonces, ya muy pocas cosas me sorprendían. Lo que me rompió en pedazos fue Lorena. Mi hija tenía 27 años cuando entré a prisión. Trabajaba como gerente de mercadotecnia para una empresa de tecnología en Monterrey, ganándose bien la vida, feliz, comprometida con un hombre llamado Tomás que genuinamente me agradaba. Tenía un futuro que ella misma se había construido. Cuando llegaron los cargos, la empresa que Daniel ahora dirigía solo terminó un contrato de consultoría con la firma de Lorena citando conflicto de intereses. Su firma la despidió. La familia de Tomás lo presionó para distanciarse de la hija de un criminal convicto. El compromiso terminó. Pasó 3 años intentando reconstruirse y luego se mudó a Saltillo para empezar de cero en un lugar donde nadie conociera su apellido. No me enteré de nada de esto por Lorena. Ella me escribió fielmente durante los primeros 2 años. Cartas alegres que ahora me doy cuenta fueron cuidadosamente construidas para protegerme de todo el peso de lo que le estaba pasando a ella. Luego las cartas cambiaron. Más cortas. Con menos detalles. Luego se detuvieron por completo. Yo llamaba
Ella contestaba a veces. Siempre decía que estaba bien. No estaba bien. Y yo era impotente detrás de esos muros. Para hacer algo al respecto. Lorena tuvo un hijo, mi nieto Mateo, nacido 3 años después de que yo entrara. Su padre se fue cuando Mateo tenía 18 meses. Lorena lo estaba criando sola en un departamento de 2 habitaciones. En Saltillo, trabajando como gerente de oficina para un consultorio dental. Manejaba un coche con más de 300.000 kilómetros. Recortaba cupones de descuento. Mi hija, que había crecido en una casa de 400 metros cuadrados en San Pedro Garza García, estaba recortando cupones para alimentar a mi nieto Daniel. Huerta estaba viviendo en esa casa en San Pedro Garza García. Se había casado con Carolina. Estaba dirigiendo la empresa que yo había construido, presentándose como el fundador en las entrevistas, sentándose en mi silla en la cabecera de la mesa de juntas que yo había comprado, estacionándose en el lugar con mi nombre que él simplemente había reemplazado por el suyo. Me enteré de todo esto a través de un investigador privado llamado Ramón Delgado. Contraté a Ramón con lo último del dinero que había guardado en una pequeña cuenta de ahorros, que a Daniel de alguna manera se le había pasado por alto cuando estaba desmantelando mi vida. Ramón tenía 61 años, un ex detective ministerial de Monterrey que había dejado la corporación después de un desacuerdo con él departamento sobre cómo se había manejado un caso. Un desacuerdo que resultó ser una objeción moral al ver cómo condenaban al hombre equivocado. Cuando lo llamé desde un teléfono público de la prisión y le expliqué mi situación, se quedó en silencio por un largo momento antes de que dijera, conozco tu caso. Siempre pensé que había algo raro en él. Eso fue suficiente para mí. Lo que Ramón encontró en los meses siguientes convirtió todo lo que yo creía saber en una imagen nueva y mucho más fea. Daniel había estado robando dinero de la empresa durante 4 años. Antes de que llegaran los cargos. Pequeñas cantidades. Al principio, luego más grandes a medida que ganaba confianza. Cuando las discrepancias internas alcanzaron un nivel que mi contralor estaba a punto de reportar, Daniel tomó una decisión. Él y Carolina, que habían estado involucrados sentimentalmente por al menos 2 años. Antes de que me arrestaran, trajeron a un hombre llamado Esteban Molina, un contador forense con un historial de hacer trabajo limpio para clientes sucios. Esteban reestructuró el rastro de papel. No solo ocultó el robo de Daniel, lo redirigió. Cada transacción fraudulenta fue reatribuida a mí. Se abrieron cuentas a mi nombre usando documentos a los que Carolina tenía acceso. Las facturas fueron antedatadas. Mi firma apareció en formularios de autorización que yo nunca había visto. La investigación del SAT que siguió no tenía ninguna razón para buscar en otro lado. La evidencia era inmaculada, y toda apuntaba directamente hacia mí. Ramón me lo expuso todo en una fonda cerca de la central de autobuses. Durante mi primera semana en libertad, deslizó una carpeta sobre la mesa y me dejó leer mientras mi café se enfriaba. ¿Lee? Pregunté por Esteban Molina. Ramón dijo que Esteban estaba en una posición difícil. Había hecho lo que Daniel le pagó por hacer. Y había sido bien compensado, pero la compensación se había secado. Daniel le había cortado el flujo de dinero una vez que se dictó la condena. Esteban se había mudado a Querétaro, estaba haciendo pequeños trabajos de contabilidad, y cargaba con el tipo de culpa que tiende a expresarse como insomnio crónico y demasiado tequila en las noches de entre semana. Ramón había hablado con él de manera informal. Solo una plática, y Esteban no había negado nada. Simplemente se había quedado mirando por la ventana y había dicho que suponía
Que algo así lo alcanzaría. Tarde o temprano. Los hombres desesperados toman las peores decisiones, dije. Ramón asintió. Pero son los mejores testigos. Pasé 3 semanas observando antes de hacer cualquier movimiento. No contacté a Daniel. No. Manejé por enfrente de la casa. No dejé que ningún ex empleado, socio comercial supiera que había vuelto. No. Era invisible exactamente, pero había aprendido en 9 años que la paciencia es un instrumento más afilado que la ira, y tenía la intención de usarlo con cuidado. Fui a ver a Lorena primero. Abrió la puerta de su departamento un martes por la tarde y me miró durante 5 segundos completos antes de decir nada. Tenía los ojos de su madre, pero mi terquedad en la forma de su mandíbula, y pude ver los 9 años trazados en su rostro de formas que no tenían nada que ver con la edad y todo que ver con cargar un peso durante demasiado tiempo. Sola. Papá. Dijo. Y luego su voz se quebró por completo. Nos sentamos en la mesa de su cocina durante 3 horas. Mateo estaba haciendo la tarea en el cuarto de al lado. Y cada pocos minutos podía escucharlo moverse en su silla o tararear algo en voz baja para sí mismo. Ella me contó todo lo que se había guardado en las cartas, el trabajo perdido, el compromiso roto, los años de volver a empezar. La dificultad de explicarle a un niño pequeño por qué su madre lloraba a veces cuando creía que él estaba dormido. ¿Por qué no me lo dijiste?, le dije. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. Porque tú estabas ahí adentro y yo estaba aquí afuera, y no había nada que ninguno de los dos pudiera hacer al respecto. ¿De qué habría servido saberlo? No tenía una respuesta para eso. Lo que tenía, en cambio, era un propósito, y se lo dije. Le dije que no había pasado 9 años haciendo nada. Le dije que había construido algo en esa prisión que no tenía metros cuadrados ni registro de empresa, pero que sin embargo era real. Un caso. Un plan. Una estructura para recuperar lo que nos habían robado. Me miró de la misma forma en que Lorena siempre me ha mirado. ¿Cuándo cree que estoy subestimando el problema? Papá, me dijo, Daniel tiene dinero y abogados y 9 años más de haberse atrincherado. Nosotros tenemos un departamento rentado y un coche que necesita un alternador nuevo. Tenemos. La verdad, le respondí. Y tenemos algo de lo que él no sabe nada. Levantó una ceja. ¿Qué cosa? A mí. Él cree que soy un viejo roto, que regresa a casa sin nada. Cree que lo mejor que puedo hacer es estar enollado. No. ¿Sabe lo que he estado preparando? Se quedó callada por un momento. Luego llamó hacia el cuarto de al lado. Mateo. Ven para acá. Hay alguien que quiero que conozcas. Mi nieto entró a la cocina con lápiz detrás de la oreja y una hoja de ejercicios de matemáticas en la mano. Tenía 6 años. Era pequeño para su edad, con los ojos de Lorena. Y lo que más tarde reconocería como mi propia forma de quedarme muy quieto cuando él estaba pensando algo a fondo. Me miró con la evaluación franca que los niños pequeños aplican a los extraños antes de que se establezca la confianza. Él es tu abuelo, dijo Lorena. Me estudió. Tú estabas en la cárcel, dijo. No era una acusación, solo un hecho que estaba ubicando en el archivo correcto. Lo estaba, le dije. No. Hice lo que dijeron que hice. Lo pensó por un momento. Como una condena injusta, dijo. Aprendimos sobre eso. Exactamente así. Asintió, satisfecho, y se subió a la silla a mi lado como si nos conociéramos de años. Muéstrame en qué
Estás trabajando, le dije y señalé. La hoja de ejercicios. La extendió sobre la mesa entre nosotros. Ese fue el momento en el que entendí por qué estaba peleando. Encontrar a Esteban Molina tomó una semana. Ramón tenía su dirección en Querétaro y un horario aproximado de sus movimientos. Manejé hasta allá. Llueves solo. Y lo encontré en un café que usaba como oficina improvisada en las mañanas de entre semana. Era más pequeño de lo que esperaba. A mediados de sus 50, poco cabello. La quietud cuidadosa de un hombre que pasa mucho tiempo intentando no parecer lo que es. Me senté frente a él sin pedir permiso. Levantó la vista de su computadora. Su rostro pasó por varios cambios en rápida sucesión. Reconocimiento. Miedo. Y algo cercano al alivio, lo cual me sorprendió. Señor Calderón. Dijo. Así es. ¿Cómo me encontró? ¿Acaso importa? Cerró la computadora. Sus manos no estaban firmes. Supuse que me encontraría eventualmente, dijo. Después de que salió, he estado pensando en lo que le diría. Me incliné hacia adelante. Entonces, dilo. Lo que Esteban me dijo durante los siguientes 90 minutos llenó cada hueco que Ramón había dejado abierto. Daniel se le había acercado a finales de 2014. A través de un contacto mutuo en el mundo de los bienes raíces comerciales. La oferta era simple. Reestructurar los registros. Hacer que el rastro me apuntara a mí. Cobrar y quedarse callado. Esteban se había dicho a sí mismo en ese entonces que yo probablemente era culpable de algo de todos modos. Que los empresarios ricos siempre tenían rincones sucios. Que él solo estaba haciendo un trabajo técnico. Había creído eso durante unos 6 meses. Luego fui a prisión y Lorena perdió su trabajo y él vio un artículo sobre mí. Hija, y desde entonces no había dormido más de 4 horas seguidas. Yo necesito saber si vas a firmar una declaración, le dije. Un recuento completo de lo que se hizo. ¿Cómo se hizo? Lo que Daniel te dijo. ¿Y lo que te pagaron? Si hago eso, dijo, Daniel vendrá tras de mí. Daniel no va a estar en posición de ir tras de nadie. Se quedó callado. ¿Qué gano yo? Lo miré fijamente. Ganas dejar de cargar con esto. Ganas poder mirarte al espejo. Más allá de eso, hablaré con el Ministerio Público Federal sobre tu cooperación. Y esa conversación incluirá el hecho de que te presentaste voluntariamente y proporcionaste información completa. No puedo prometer lo que harán. Lo que sí puedo prometer es que quedarte callado será peor para ti que hablar. Porque voy a derrumbar todo este teatro contigo sin ti y preferiría que estuvieras en el lado correcto cuando todo caiga. Se quedó mirando por la ventana hacia la calle durante mucho tiempo. Luego dijo: lo tengo todo. Lo guardé todo. Me dije a mí mismo que era un seguro. Los documentos originales, las estructuras de las cuentas, mis comunicaciones con Daniel. Todo. No dejé que mi expresión cambiara. Bien, le dije. Tráemelo. Manejé de regreso a Monterrey. Con una carpeta en el asiento del copiloto que valía más que cualquier cosa que yo poseyera. Ramón y yo pasamos 2 semanas organizando lo que teníamos. Los documentos de Esteban, la evidencia que Ramón había reunido sobre los movimientos financieros, un segundo contador forense que revisó todo y entregó un dictamen firmado de que los registros originales habían sido alterados deliberadamente, un especialista forense digital que recuperó cadenas de correos
entre Daniel y Esteban de una cuenta que Daniel creía cerrada y borrada. Las cadenas eran detalladas. Eran condenatorias. Contenían sus palabras exactas. ¿Cuándo estuve listo? Llamé a Daniel. Contestó al tercer tono. Su voz tenía la cualidad suave y asentada de un hombre que había estado cómodo durante mucho tiempo y esperaba seguir estándolo. Pronunció mi nombre con la calidez cuidadosa de alguien que maneja una situación en lugar de saludar a una persona. Francisco. Supe que había salido. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, le dije. Me gustaría pasar por la casa y platicar. Hay algunas cosas que necesitamos discutir. Una pausa. ¿Te refieres a la casa en San Pedro? Esa misma. El domingo en la mañana. A las 9. Otra pausa, más larga. Francisco, no. Creo que sea una gran idea. Carolina está. Dile a Carolina que voy para allá. Te veo el domingo. No esperé su respuesta. Colgué. El domingo por la mañana manejé hasta San Pedro en un coche que Ramón me había prestado. Usando ropa que era decente pero no impresionante. Había pensado cuidadosamente en esto. No quería parecer un hombre que había llegado con recursos. Quería que Daniel viera lo que él creía haber creado. Alguien disminuido. Alguien manejable. La puerta de mi casa se abrió. Antes de que yo llegara a los escalones, Carolina estaba parada en el umbral. 15 años de matrimonio y 9 años de ausencia habían producido una versión de ella que reconocía estructuralmente pero no en esencia. Llevaba puesta la expresión de Daniel. Esa compostura practicada de las personas que han dicho una mentira durante tanto tiempo, que han dejado de distinguirla de la verdad. Walter, dijo. Se corrigió a sí misma. Francisco. Hola, Carolina. La sala había sido redecorada 2 veces. Los muebles que yo había elegido ya no estaban. Las fotografías de nuestra familia habían desaparecido. Había cuadros neutrales en las paredes. Del tipo que cuestan dinero pero no dicen nada. Daniel estaba parado cerca de la chimenea con la postura de un hombre en su propio territorio. Estaba más pesado de lo que recordaba, usando un suéter de cachemira que probablemente costaba más que mi coche, y me miró con una expresión que intentaba ser amistosa y aterrizaba más cerca de estar a la defensiva. Francisco, dijo, extendiendo la mano. Es bueno verte. No le tomé la mano. Me senté en la silla más cercana a la puerta. Y esperé. Su brazo cayó. Se sentó frente a mí. Carolina se quedó parada cerca del pasillo. Como si aún no hubiera decidido si quedarse o irse. Entiendo que has pasado por un momento difícil, dijo Daniel. Y quiero que sepas, sean cuales sean los resentimientos que puedas tener hacia mí. No tengo resentimientos. Le dije. Tengo pruebas. La habitación se quedó en silencio de una forma particular en la que las habitaciones solo se quedan en silencio cuando todos en ellas de repente han dejado de fingir. Tengo la declaración firmada de Esteban Molina. Tengo los documentos originales que usó para reestructurar los registros. Tengo tus correos hacia él. Daniel, los que creíste que estaban borrados. ¿Esos dónde? Detallas todo el plan por escrito. Porque fuiste lo suficientemente arrogante como para creer que nunca tendrías que dar explicaciones. Tengo el dictamen de un contador forense. Y el reporte de un especialista en recuperación digital. Y suficiente documentación para interesar considerablemente a un fiscal federal. El rostro de Daniel estaba haciendo algo complicado. Carolina se había quedado completamente inmóvil.
Me tendiste una trampa. Dije. No porque yo hiciera algo malo. Porque habías estado robando y necesitabas dónde poner la culpa. Y porque querías la empresa y a mi esposa y mi casa. Y yo era la solución más conveniente. Para todos esos problemas a la vez. Destruiste la vida de mi hija. Y le costaste a mi nieto un abuelo. Durante los primeros 6 años de su vida y lo hiciste sin perder una sola noche de sueño en esta casa que tú no construiste y que no mereces. Daniel encontró su voz. Lo que sea que creas que tienes. Reproduje la grabación. Era la voz de Esteban. Clara y serena, grabada en el café de Querétaro. Con un dispositivo que Ramón me había ayudado a configurar de antemano. El recuento de Esteban de cada paso, las empresas fantasma, las estructuras en paraísos fiscales, las falsificaciones de firmas, las instrucciones de Daniel, repetidas con un lenguaje específico, los montos de los pagos, las fechas, el acuerdo de guardar silencio. Lo dejé correr durante 4 minutos. Luego lo apagué. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el refrigerador funcionando en la cocina. Daniel miró a Carolina. Ella le devolvió la mirada con una expresión que yo no había visto en su rostro antes y que no podía leer del todo. Lo que fuera que los hubiera mantenido unidos en esta casa todos estos años no era amor. Podía verlo claramente ahora. Era complicidad. 2 personas unidas por una elección compartida que no podía deshacerse. Se miraban el uno al otro de la forma en que se miran las personas cuando lo que construyeron juntos está cayendo a pedazos. ¿Qué es lo que quieres?, dijo Daniel finalmente. Quiero la empresa. Quiero esta casa. Quiero cada activo que fue adquirido usando recursos que me fueron arrebatados durante mi encarcelamiento. Quiero que proporciones una confesión completa por escrito y cooperes con la investigación federal que va a seguir a esto, sin importar lo que decidas en los próximos minutos. Quiero que Carolina firme una declaración reconociendo su conocimiento previo del fraude y renunciando a cualquier reclamo sobre los bienes conyugales. Y quiero que ambos entiendan que mi hija y mi nieto van a ser resarcidos financieramente y de todas las demás formas que yo pueda arreglar. Eso es una locura, dijo Daniel. Su voz había perdido por completo su brillo. Sonaba como lo que era. Un hombre que acababa de ver cómo desaparecían sus salidas. ¿No puedes probar? Puedo probarlo todo. Le dije. He estado dentro de una celda de prisión durante 9 años, Daniel. No pasé ese tiempo lamentándome. Lo pasé planeando. Tú tenías todas las ventajas. Y lo único que yo tenía era tiempo. Lo usé con más cuidado del que tú usaste tus ventajas. Carolina habló. Por primera vez. Su voz era plana y despollada de todo lo que yo solía asociar con ella. ¿Qué va a pasar conmigo? La miré por un momento. Sentí algo, pero no era lo que esperaba sentir. Era algo más silencioso, una especie de tristeza terminada, la forma en que te sientes cuando finalmente sueltas un peso y te das cuenta de cuánto tiempo lo estuviste cargando. Vas a cooperar con los fiscales, le dije. Vas a firmar las declaraciones que mis abogados te pondrán enfrente. Vas a decir la verdad. Y lo vas a hacer por completo. A cambio, no. Abogaré por tu proceso penal. Dejaré que el Ministerio Público tome su propia determinación. Pero si ocultas algo, si complicas esto de cualquier manera, me aseguraré de que cada detalle de lo que sabías y cuándo lo supiste quede en el registro público. Asintió una vez. No volvió a mirar a Daniel. La negociación tomó 11 días. Los abogados de Daniel hicieron las amenazas esperadas. Citaron estatutos de
Prescripción, cuestionaron la admisibilidad de la declaración de Esteban. Dejaron flotar la posibilidad de una contrademanda por difamación que todos en la sala sabían que era un farol. Me senté a escuchar todo. Eso con mi propio abogado a mi lado y no levanté la voz ni una sola vez. Había dicho todo lo que necesitaba decir él. Domingo por la mañana en mi sala. El resto era papeleo. Daniel se declaró culpable de fraude fiscal federal, conspiración y falsificación financiera. Recibió una sentencia de 10 años con la posibilidad de libertad condicional después de 7. Sus abogados lograron posicionarlo como cooperación a cambio de clemencia, lo cual era técnicamente exacto y completamente irrelevante para la realidad de lo que había hecho. Carolina firmó sus declaraciones. Evitó cargos penales a cambio de una cooperación completa con los fiscales. Se mudó a la casa de su hermana en Mérida y no hemos hablado desde entonces. Esteban Molina recibió una sentencia reducida de 18 meses suspendida, con 3 años de libertad condicional y una prohibición permanente para trabajar en servicios financieros. Brindó su completa cooperación. Cuando todo terminó, me envió una carta escrita a mano, que no leí durante 2 semanas. Cuando finalmente lo hice, tenía 4 párrafos y terminaba con: sé que esto no arregla lo que ayudé a quitarle. Lo siento. No es suficiente, pero es todo lo que tengo para dar. Guardé la carta en un cajón y la dejé ahí. La empresa estaba en peores condiciones de lo que parecía desde afuera. El estilo de gestión de Daniel había priorizado la apariencia de rentabilidad sobre la verdadera salud operativa. Las relaciones con los clientes se habían erosionado. Contratos clave de logística no habían sido renovados. 2 de los centros de distribución operaban muy por debajo de su capacidad. La junta directiva, que había sido llenada con la gente de Daniel, se reconstituyó rápidamente una vez que quedó claro hacia dónde iban las cosas, y había 4 miembros genuinos que habían estado ahí cuando yo dirigía la empresa y que en privado nunca se habían sentido cómodos con la narrativa de mi culpabilidad. La reconstrucción tomó más tiempo que la justicia. Lorena regresó a Monterrey. No volvió para trabajar en la empresa. De inmediato, esa fue su elección y la respeté, pero regresó a la ciudad, encontró un departamento que le gustaba. Inscribió a Mateo en una escuela con un buen programa de arte porque resultó que tenía el odio de su abuela para el color y la proporción, lo cual elegí ver como una de las bromas más agudas del universo. Mateo y yo establecimos una rutina. Las mañanas de los sábados en una fonda a 2 cuadras de su escuela, donde él me contaba sobre su semana y yo le contaba historias sobre cómo creció su madre y sobre su bisabuelo, quien había construido un negocio de la nada en una época diferente. Y se lo había dejado a personas que resultaron tener definiciones diferentes de la palabra merecer. Mateo escuchaba esas historias con la misma atención silenciosa que le había prestado a su hoja de matemáticas la primera noche que nos conocimos. Estaba construyendo algo en esa pequeña cabeza suya, alguna comprensión del mundo y de su lugar en él. Y yo sentía la profunda responsabilidad de ser parte de esa construcción. Una tarde, unos 8 meses después de haberme mudado de nuevo a la casa, estaba sentado en el porche trasero viendo la luz de octubre hacer lo que hace la luz del norte en otoño, volviendo todo lo que toca del color del oro viejo. Adentro, Mateo estaba ayudando a Lorena a poner la mesa para cenar. Podía escucharlos discutir alegremente sobre si los tenedores van a la izquierda o a la derecha, y a Lorena riendo cuando Mateo declaró que los tenedores deberían ir donde tenga más sentido.
Geométricamente. Pensé en la carta de Esteban. Molina en el Cayón. Pensé en Carolina en algún lugar de Mérida cargando lo que sea que cargas cuando has tomado las decisiones que ella tomó. Pensé en Daniel en una instalación federal, sentado con el aburrimiento particular de un hombre que creyó que su inteligencia lo protegería de las consecuencias y descubrió demasiado tarde que no sería así. Pensé en una pregunta que Lorena me había hecho 2 semanas después de que Daniel firmara su acuerdo de culpabilidad. Me había preguntado si alguna vez yo había considerado que el odio podría haberme hecho más daño a mí que los 9 años. No le había respondido de inmediato. Lo había pensado durante 3 días antes de decirle lo que había concluido que era esto. Lo que yo había sentido no era odio. El odio es amorfo y corrosivo. Lo que yo había sentido era precisión, una decisión de ser más cuidadoso que mí enemigo, un compromiso de trabajar más tiempo y esperar más tiempo y documentarlo todo y hablar en voz baja y mantener mi rostro impasible hasta que el momento fuera el adecuado. Eso no es odio. Así es como se ve cuando un hombre se niega a dejar que lo peor que le pasó se convierta en lo único que lo define. Ella me había mirado por un momento y luego dijo: papá, vas a necesitar trabajar en ser un poco menos intenso cuando llamen los maestros de Mateo. Le dije que lo intentaría. La cuestión de la compensación por encarcelamiento injusto es algo sobre lo que quiero ser directo porque es real. Y es importante y la mayoría de la gente no sabe cómo funciona o lo inadecuada que es. La Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado proporciona una base de compensación para los exonerados de crímenes federales, actualmente de aproximadamente 1 millón de pesos por año, de encarcelamiento injusto por 9 años. Eso equivale a 9 millones de pesos, lo cual suena como un número significativo. Hasta que consideras las ganancias de toda una vida que perdí, el valor de la empresa que me fue arrebatado, el daño a la carrera y trayectoria de vida de mi hija. Y el hecho de que ninguna cantidad de dinero devuelve un solo día de los primeros 6 años de mi nieto. La compensación a nivel estatal varía enormemente y está sujeta a topes y exclusiones que a menudo no guardan relación con el daño real infligido. Mi caso civil contra Daniel y contra Esteban sigue en curso. Mis abogados creen que recuperaremos una cantidad sustancial. El punto no es el dinero, aunque el dinero importa. El punto es el reconocimiento legal de que lo que me lo hicieron, que estuvo mal. Y que las personas que lo hicieron son responsables. Ese reconocimiento tomó 9 años y 20 meses de trabajo después de que salí, y quiero que cualquiera que esté viendo esto entienda tanto que es posible como que no es rápido, y que la lentitud de todo esto es su propio tipo de castigo del que nadie habla lo suficiente. Hay cosas que no puedo recuperar. Los años que Lorena pasó reconstruyéndose sola. Las noches en que Mateo se fue a dormir sin un abuelo al que llamar. Los días ordinarios, sin nada especial, que se acumulan en una vida y que simplemente me fueron arrebatados y desechados. Ningún tribunal y ningún acuerdo abordarán nada de eso. Ese es un dolor que nos pertenece solo a mí y a mi hija. Y a un niño de 6 años que una vez me dijo, muy en serio, que le parecía injusto que nos hubiéramos extrañado durante tanto tiempo. Le dije que era injusto. Le dije que también se había acabado. Le dije que de aquí en adelante cada sábado en la fonda era nuestro, y cada cena que Lorena hiciera donde los tenedores iban del lado equivocado geométricamente era nuestra, y cada día ordinario y sin nada especial era nuestro, y los íbamos a usar. Lo
Consideró y luego dijo, está bien. Pero sigo creyendo que los tenedores van a la izquierda. Tienes razón, de hecho. Ahí van. Si estás viendo estoy. Estás cargando algo como lo que yo. Cargué, un daño que te hizo. Alguien que contó con tu confianza para que su traición fuera más fácil. Quiero que escuches esto directamente. Las personas que te lastimaron creyeron que habían calculado el costo total de lo que estaban haciendo. No lo habían hecho. No habían calculado la paciencia. No habían calculado la cualidad específica del propósito que surge de no tener nada que perder y todo por demostrar. No habían calculado lo que hará un hombre cuando decide que su historia aún no ha terminado. Y también se equivocó sobre la parte de que soy viejo. Mi nombre es Francisco Calderón. Era dueño de una empresa de 800 millones y una casa en San Pedro Garza García y una vida que había construido desde cero, y un hombre al que llamaba. Mi socio se llevó todo eso mientras yo no miraba. Pasé 9 años en una celda que no estaba hecha para un hombre inocente. Salí con 800 pesos y un teléfono muerto y un plan completo y totalmente documentado. Recuperé mi casa. Recuperé mi empresa. Recuperé mi nombre. Y más que nada de eso, recuperé cada mañana de sábado en una fonda. Como un niño que tiene mi terquedad y el odio de su abuela para el color y una opinión sobre la ubicación de los tenedores con la que no discutiría por nada en el mundo. Las personas que intentaron borrarme ya no están. Yo sigo aquí. Sigue peleando. Documéntalo todo. Sé más paciente que tu enemigo. Y cree que la verdad sale a la superficie. Eventualmente, sin importar qué tan profundo intente enterrarla a alguien. Yo soy la prueba viviente.